Ya, ahí estamos grabando. Estamos grabando. Bueno, damos inicio a este cuarto ya diálogo político con mis colegas de la mesa. Está Mario Ojeda, que se viene recién incorporando. El avión, parece el boleto todavía no alcanzó, entonces ya agarró el otro boleto que venía en la cola, ¡pa! Y pudo llegar con nosotros. Jorge Javier Romero se vino muy cómodo en primera clase, business, qué sé yo, así que llegó, pero comodito. Así que un placer tenerlos a mis queridos colegas y amigos mexicanos que ya tienen su pequeña claque aquí en Santiago de Chile también, ¿no? De mis colegas y todo. Oye, el Marito Ojeda, Jorge Javier, tus amigos. Te pavoneas, por supuesto. Y bueno, hoy día tenemos de invitado, siempre para mí es un tremendo placer y un tremendo privilegio realmente. No es la primera vez que me toca presentar en distintas mesas de discusión y qué sé yo, a Francisco Zúñiga Urbina. Él es abogado de la Universidad de Chile, profe titular, profesor titular de Derecho Constitucional en la Universidad de Chile, con una trayectoria vastísima, muy larga, no por edad, pues siempre dice no la edad, entonces te le está diciendo de otra manera que es viejo, no. Joven y ha escrito extensamente, les diría, en revistas especializadas y todo, ¿no es cierto? Con una formación de posgrado también, distintos cursos, qué sé yo, en Madrid también, en España, entre otros, y con una larga trayectoria, bueno, en paper, trabajo escrito de todo tipo, de derecho constitucional, en las distintas esferas. Ha participado, yo diría que Francisco es parte del ramillete, colega, del ramillete muy breve no voy a dar el nombre, pero muy breve de los expertos, de las personas que son consultadas y que son, les quiero decir, y preguntadas con respecto a los temas constitucionales, y a todos los entresijos de los temas constitucionales. Francisco es parte de ese elenco, digamos, sin duda. Entonces, bueno, un privilegio tenerte acá, Francisco. Muchas gracias por aceptar nuestra modesta invitación. Pero esto, tú sabes, un espacio de diálogo abierto que ha sido muy interesante para todos nosotros. Así que primero te saludo. Te digo gracias por estar con nosotros. Gracias, Paulo, a ti, a los colegas Jorge Javier, Mario, por esta invitación al diálogo político, por la presentación. Solo advertir que he intentado, a partir de la pregunta que motiva esta invitación, ¿por qué una nueva constitución?, formular algunas razones. Meramente por razones casuales, he enlistado 11 razones, como las 11 tesis sobre Feuerbach. Sí, sí. Espero que la 11ª tesis que formule signifique que el constitucionalismo social y democrático, que es la vereda en que me sitúo, sirva para, en los próximos tiempos, introducir un cambio constitucional sustantivo en nuestro país. Y yo no le tengo miedo a la palabra, que refunde el orden político institucional. Vamos a las razones. La primera razón. La Constitución vigente en Chile desde el 11 de marzo de 1981 es un decreto ley fundamental de la dictadura, el decreto ley 3464 de 1980, sometido a una ratificación pseudo plebiscitaria, un fraude en toda la línea, como se sostiene Claudio Fuentes, sociólogo. Por tanto, de manera inicial, me resisto a sostener que la Constitución vigente sea una constitución en la perspectiva liberal garantista o en la perspectiva democrática o social. Lo que ocurre es que es un atributo de la estatalidad poseer constitución, y de esa perspectiva, indudablemente, la Constitución vigente es la ley fundamental. Segundo, la Constitución, entre comillas, carece de legitimidad de origen. Es fruto del poder constituyente que ejerce un gobierno de facto, y su parcial legitimidad de ejercicio se ha ido perdiendo lentamente
en la medida en que el arreglo institucional que regula ha entrado en un proceso de crisis de representación en el sistema político. Tercero, la Constitución suma 32 leyes de reforma constitucional. En la historia de Chile, es la Constitución paradójicamente más reformada. Piensen ustedes que la Constitución del año 25 fue reformada 11 veces en 50 años. Esta, en 40 años, suma 52 leyes de reforma constitucional. Hay 245 enmiendas introducidas al texto. Digo esto porque de repente mis amigos de México son un poquito autoflagelantes en esto y se sorprenden por el número de reformas de la Constitución de Querétaro, pero si esta Constitución, la de 1980, durase 100 años, tendría más reformas que la centenaria Constitución mexicana, en esta espiral. Bueno, tenemos 245 enmiendas que son reflejo no de la lozanía de la Constitución, sino de su profundo descrédito como ley fundamental. Cuarto, por otra parte, el ciclo reformista que se inició en 1989, menos de un año antes que comenzase la transición, en 1990, está agotado. Así como el 2010, Paulo Hidalgo en un libro muy lúcido habló del fin de un ciclo, el ciclo reformista se agotó y se agotó con la importante reforma del gobierno de Ricardo Lagos Escobar, a 2005. Y se agotó este ciclo reformista porque la Constitución tiene un mecanismo contramayoritario de bloqueo propio de una ley fundamental hiperrígida. En consecuencia, quienes tienen el poder de bloqueo pueden imponer el ritmo, la profundidad de las reformas. Y a pesar del número de reformas, las 52, este es un número engañoso, porque es un número eminentemente cuantitativo y no cualitativo. La Constitución sigue teniendo un ADN neoliberal. Ha ido lentamente purgando su ADN autoritario, hiperpresidencialista, pero conserva un ADN neoliberal y me temo que quienes tienen el poder de bloqueo no van a soltar, no van a admitir modificar ese ADN neoliberal y por eso asistimos a un proceso tan clave como el que se inicia el 25 de octubre. La Constitución va a dejar de ser un parapeto o mecanismo de defensa de sectores políticos que apoyaron a la dictadura y que están reconvertidos hoy en liberales y conservadores. Quinta razón. ¿Por qué es posible una nueva Constitución después de un largo proceso constituyente iniciado en 2011? Es posible porque se ha abierto un momento constitucional, y lo digo en el sentido de Ackerman, Sí. fuerte, a partir del estallido social del 18 de octubre. Desde el 2011 a la fecha, no había habido un momento constitucional tan fuerte que permitiese desatar este proceso. Y el acuerdo de 15 de noviembre de 2019, en el que me tocó participar apoyando la redacción de su texto, ese acuerdo refleja, de algún modo, el precipitado de fuerzas políticas y sociales que empujaron la apertura de este proceso. Sin ese telón de fondo, la derecha jamás habría soltado el mecanismo de bloqueo de los 2 tercios que tiene la Constitución vigente. Sexta razón. El proceso constituyente formalmente abierto encierra una paradoja virtuosa. El poder constituyente derivado, porque se reformó la Constitución en diciembre del 2019 para hacer posible este proceso, ese poder constituyente derivado confiere poder constituyente originario
competencia constituyente para redactar la nueva constitución al pueblo a través de 2 referéndums, uno de entrada, otro de salida, y de una elección directa de convención constitucional si se aprueban estas opciones el 25 de octubre, como yo creo que es probable que así ocurra. Séptimo, en lo inmediato, el proceso constituyente está desafiado a movilizar a la ciudadanía para conferirle legitimidad al poder constituyente originario en un referéndum de entrada y con una elección de una convención constitucional con sufragio voluntario, porque solo el referéndum de salida tiene sufragio obligatorio. Así es. Y un dato, en los últimos 12 años, la cifra más alta de participación política es el 49% del padrón electoral efectivo. Es decir, es una cifra de participación política muy baja. Y estamos desafiados a superar ese número, ese guarismo. Octavo, como todo proceso constituyente que importa una ruptura con la legalidad constitucional heredada, existen espacios de incertidumbre que son inevitables e incluso algunas hipótesis de trabajo que yo denomino las hipótesis diabólicas de este proceso constituyente. Noveno, el proceso constituyente trabaja con una hoja en blanco, metáfora introducida a nuestro debate constitucional por el expresidente Lagos. Metáfora que significa que no hay pretexto o no hay bloqueo, no hay ninguna fuerza política que tenga el poder de imponer un pretexto, como ocurría hasta antes que se iniciase este proceso constituyente. Y por tanto, el quórum reforzado de 2/3 que le impone la reforma a la Convención Constitucional es un quórum que opera como un incentivo al acuerdo o pacto. De manera que todo lo que quede fuera del acuerdo o pacto deja de tener el carácter de regla constitucional. Décimo. Asimismo, el proceso constituyente es una mirada diacrónica y sincrónica, es ejemplar. Tiene 2 referéndums y una elección directa, con una convención constitucional elegida mediante un método proporcional corregido y con paridad efectiva y sustraída de los poderes públicos constituidos e incumbentes. Es decir, la Convención Constitucional de imponerse por el voto popular el 25 de octubre, esta opción es una verdadera asamblea constituyente, en toda la línea, pero sin los incumbentes, sin parlamentarios que puedan llevar vela en ese entierro, que puedan usar la discusión sobre la nueva constitución para reforzar sus posiciones de poder o un tipo de relación entre gobierno y Congreso Nacional que les acomode. Undécima razón. Final. El pacto constitucional de contenidos y la soberanía popular expresada en la nueva constitución hacen de este proceso un proceso de importancia histórica. Es una oportunidad para fundir o acoplar 3 tradiciones constitucionales que han estado presentes en la cultura jurídica en Chile: el constitucionalismo liberal, el constitucionalismo democrático y el constitucionalismo social, en una combinación asimétrica en la que el poder y su faz agonal o de conflicto va a ser muy relevante para determinar los espacios efectivos que cada una de estas tradiciones tengan en la cultura jurídica de los próximos 20 o 30 años, que es la data probable de la nueva constitución que surja
de este proceso. Eso es todo. Bueno, ahí tenemos 11 argumentos y una cantidad de elementos. Decirle, bueno, de ofrecer la palabra, que simplemente algo que es más o menos elemental, pero que está Jorge, Javier y Mario. Ustedes saben, como buenos estudiosos de los temas de América Latina y tal, que no se cambia la Constitución todos los días, por lo menos en Chile y su tradición. Sospecho que también en México. Entonces, este es un momento histórico, como lo ha develado todas las razones que ha invocado Francisco Zúñiga. Es un momento realmente histórico, colega, de un cambio constitucional. Creo que no le hemos tomado el peso todavía, ¿no es cierto?, a todo lo que ello involucra. Ahora, mi pregunta es súper elemental, que la dejo para que mis colegas también, digamos, pivoteen con preguntas, que es un poquito la estructura de expectativas, ¿eh? Porque cualquiera persona te dice todo, pero bueno, a mí me preguntaba una radio, qué sé yo, oiga, pero si no va a solucionar todo, ¿no? Como que pongan el Estado. O sea, ¿cuán garantista puede ser una constitución, Jorge, Javier y Mario, colega? ¿No? En el sentido de decir, yo garantizo salud, garantizo. Entonces, de repente vamos a tener una cantidad de juicios y todo, porque es un país pobre, entonces vamos a tener un lío, porque una constitución, como nos pasa en México y también en otros países, colega, tenemos estructuras jurídicas fantásticas, todo lo demás, pero son wet paper, ¿no? Son papel mojado. Porque no están las condiciones materiales, instrumentales, ni siquiera de PIB, de riqueza, para poder cumplir. Entonces, mi pregunta, muy elemental, si ustedes quieren, pero me parece interesante. ¿Cuánto garantismo? ¿No? Yo en eso, siendo progresista y socialdemócrata, muy bien lo ha dicho Francisco en las tradiciones constitucionalistas, social, liberal. Entonces, ¿cómo resolver que una constitución de nuevo no sea el paraninfo de grandes expectativas como en nuestra América Latina y al final, it doesn't work, ¿no? Al final la sala de máquinas más o menos, ¿no es cierto? Y todo lo demás, ¿no? Entonces, esa es una pregunta, no quiero latear, para mí nodal, fundamental, por nuestra tradición jurídica hispanófila, como quiere llamarla nuestro Mario, francófona, ¿no es cierto?, de gran, grossa institución. La tradición sajona, en eso yo que me formé allá me gustaba, era muy práctica, había el blue paper para esto, para lo otro, pero funcionaba. En cambio nosotros éramos de la grande constitución tal, y al final, ¿no es cierto?, en la práctica como que no pasaba mucho. O era un problema, o es un problema, ¿verdad?, de instrumentalidad. Esa es mi pregunta, para que la pueda ir juntando mi querido amigo Francisco. Jorge, Javier y Mario, queda mi mesa, después tenemos. Por favor, comenta. Gracias, Pablo. Bueno, me parece que las razones que ha expuesto Francisco de por qué es necesaria una nueva constitución son clarísimas y son evidentes, ¿no? En efecto, tienen una constitución que surge pues, de una dictadura y que no es una constitución que signifique un gran consenso nacional. Yo me acuerdo mucho en los años en los que estábamos en Madrid, Pablo, de cómo defendía Alfonso Guerra la Constitución Española del 78. Decía, la Constitución del 78 es la primera constitución de la historia de España que es producto de un amplio consenso social y político, donde participó la derecha, participó la izquierda, participaron distintos intereses y distintas visiones, y de ahí salió un documento de consenso. Y esa es la fuerza de esa Constitución. Claro, ahora también es una Constitución cuestionada, porque toda Constitución, como bien señalaba Francisco, también tiene una vida útil, ¿no? Pero esa fue una diferencia fundamental que le dio un carácter fundacional a la Constitución del 78 en España. Y como comentábamos con Garretón hace unos días, en efecto, pues la transición chilena a la democracia pues se hizo con una constitución impuesta por la dictadura, y eso ha sido una de sus limitaciones centrales. Así que la argumentación que nos planteas es extraordinaria y me parece que es totalmente correcta y evidente. Y sin embargo, mi preocupación va en el mismo sentido de Pau. ¿Qué se puede esperar de la nueva Constitución? Decías, yo espero que sea la refundación del orden político en Chile.
¿hasta dónde puede llegar esa refundación? Yo estoy convencido, y lo planteaba también en la conversación con Garretón, que uno de los temas que tenemos que revisar de nuestro orden político en América Latina es el presidencialismo, por ejemplo. Es decir, cómo heredamos el presidencialismo del constitucionalismo norteamericano y se ha convertido en una camisa de fuerzas que tiene serios problemas de gobernabilidad, tiene serios problemas de conflicto entre ejecutivo y legislativo, pero también tiende a generar la impresión de que el presidente se convierte en un todopoderoso y abre paso a caudillos que usan la presidencia para concentrar poder. Entonces, yo creo que esa reflexión, que además hay un chileno que la ha llevado adelante, José Carlos Valenzuela, ¿no? Lo ha llevado adelante, la reflexión sobre el presidencialismo tendría que estar en esa refundación del orden político. Pero el otro tema que plantea Paulo me parece a mí central. También, hace poco estaba revisando el extraordinario trabajo de un colega argentino que ha trabajado mucho en México, Gabriel Negreto, que se ha dedicado a estudiar los procesos de reforma constitucional en América Latina en los últimos 40 años. Y bueno, si uno revisa las constituciones que han surgido de estos procesos constitucionales en América Latina, uno tiene también muchas razones para preocuparse, precisamente por lo que dice Pablo. Es decir, ha habido una enorme tendencia a hacer lo que pretendió hacer la Constitución mexicana del 17, hacer más un programa político que un orden normativo. Y entonces dices, y coincido plenamente contigo, que se necesita una Constitución que recupere la tradición liberal, la tradición social. Estoy totalmente de acuerdo contigo y creo que, por supuesto, lo que habría que construir es un Estado democrático de derechos. Pero también ahí está el problema de cuáles son los elementos que permitan que los derechos sean efectivamente garantizables y no que se cree una constitución que sea un programa. Si uno revisa las constituciones que han surgido en América Latina en las últimas décadas, por ejemplo, la venezolana, la ecuatoriana, la boliviana, pues vamos a ver que son constituciones que en realidad son una carta a los Reyes Magos, ¿no? La Constitución venezolana en eso, la Constitución bolivariana de Venezuela es el exceso completo, ¿no? Pero siempre se corre ese riesgo y cómo se puede equilibrar bien el contenido normativo de la Constitución con sus contenidos sociales, de tal manera que los derechos sean realmente exigibles. Eso me parece que es un reto enorme. Y luego hay el reto político de la construcción de consensos en un momento como el que está viviendo Chile, donde hay una enorme polarización, ¿no? Donde por un lado están las fuerzas tradicionales de la derecha, que además parece que en este momento están consolidándose, ¿no? Mientras que la tradicionalmente vigorosa izquierda chilena, la que logró hacer todo un proceso de transformación para convertirse en una izquierda moderna, democrática, parece debilitada y un tanto sin rumbo, ¿no? Entonces, ¿cuál es el riesgo político del proceso constituyente dadas las condiciones de las fuerzas políticas chilenas hoy? Todas esas son las cuestiones que quiero plantear. Y efectivamente, nada más un comentario, efectivamente acabo de escribir precisamente un texto sobre eso, sobre la enorme flexibilidad de la Constitución mexicana, que si bien en términos formales es una Constitución rígida, pues se necesitan 2/3 partes de cada una de las cámaras para reformarla, más la aprobación de la mitad de las legislaturas de los estados, más el decreto de reforma por parte del presidente. Es una Constitución formalmente muy rígida. Cada presidente la ha podido moldear más o menos de acuerdo con su voluntad, y lo que ha acabado haciendo es que la Constitución mexicana sea, como decía Pablo, en buena parte papel mojado, ¿no? Que sea, y mientras que son reglas informales las que han regido el funcionamiento del arreglo político en México. Bueno, eso es todo. Estupendo. Mario, doctor Ojeda. Muchas gracias, Paulo. También concuerdo con el profesor Zúñiga, pues se trata de un acuerdo histórico entre la mayor parte de las fuerzas políticas chilenas. Adelanto algunas preguntas que quisiera hacerle
al profesor Zúñiga, mi sorpresa de que el Partido Comunista Chileno y los ecologistas de la Federación Regional Verde Social hayan estado entre los grupos que no participaron de este acuerdo para la paz social y una nueva constitución. La importancia es innegable, evidentemente, pues desmantelar el entramado institucional que, impuesto por la dictadura de Augusto Pinochet en 1980, que entró en vigor en 1981, que pues fue una suerte de corsé, de cerrojo, de camisa de fuerza que hacía de la transición a la democracia chilena una especie de anomalía vista de fuera, ¿no? Es decir, era una democracia tutelada o vigilada, el hecho de incluso de que Augusto Pinochet se autodesignara como senador vitalicio, pues le restaba legitimidad. Es decir, yo no soy un maximalista, soy un posibilista, entiendo que pues a veces hay que pactar y hay que tragar sapos, pero pues este era un sapo demasiado gordo que tragar tener a Augusto Pinochet de senador vitalicio. Bueno, pues por suerte, primero pues la orden de extradición girada por el juez Garzón y después su caída en desgracia como un hombre que se había ostentado como cruel, despiadado, pero honesto, cuando se vio que era un vulgar ladrón que había desfalcado las finanzas públicas de Chile, pues bueno, eso significó su caída en desgracia. Con todo, bueno, pues manifesté en nuestra sesión pasada que, bueno, nos habían vendido cierta prensa internacional, el Economist, el Financial Times, que Chile era el discípulo avesado de América Latina, al que tendríamos que emular todos los demás países de nuestra región, que era un país que tenía finanzas sanas, que tenía una economía estable y en auge, en crecimiento, que las agroexportaciones chilenas eran un modelo a seguir para nuestras economías, etcétera, etcétera. Y bueno, pues de repente hoy vemos una noticia de que una empresa chilena compraba zarzamoras chinas de pésima calidad para revenderlas en el mercado canadiense, es decir, vendiendo gato por liebre. Entonces tampoco estas empresas agroexportadoras eran tan modélicas como nos habían vendido. Entonces, visto desde afuera, nos sorprendió estos motines, este estallido social de octubre y noviembre, y bueno, pues vimos que el modelo que nos habían vendido como ejemplar y paradigmático no lo era tanto, que las condiciones de vida de grandes sectores de la población chilena pues son bastante deficientes y lamentables, que bueno, pues el experimento salvaje de los Chicago Boys produjo un estado, una sociedad terriblemente desigual, y que este estallido social fue resultado de agravios más que justificados, resultado de una élite abusiva, un gobierno insensible a los reclamos sociales. Y algo que para mí también llama la atención es algo que predata a la dictadura del general Pinochet, pero que visto, bueno, por lo menos superficialmente desde afuera, siempre me había llamado la atención. Es una suerte de Estado modelado en el Estado prusiano o en el Estado de el Imperio Alemán, del Segundo Reich alemán. Bueno, ostensible incluso en cosas muy, si quieren ustedes, superficiales, pero el casco que usan los militares chilenos, que recuerda el casco de la Wehrmacht. Y bueno, y hace poco Paulo Hidalgo me mandó una noticia del Guardian de Londres, que los carabineros en una salvajada más arrojaron a un adolescente al río, ¿no? Y entonces esto nos recuerda esas terribles imágenes de aquellos que fueron quemados vivos o degollados bajo la dictadura, ¿no? Es decir, entonces evidentemente hay una necesidad de deshacerse de este corsé, de este cerrojo, de esta camisa de fuerza impuesta por la dictadura y de fundar un nuevo Estado.
Evidentemente, ninguna constitución es una panacea, pues digo, yo no, sería un gran atrevimiento de mi parte hablar con, bueno, quiera proponerlo frente a un experto constitucionalista como su profesor Zúñiga, pero bueno, desde mi modesto conocimiento de la ciencia política, ninguna constitución es una panacea, pero sí puede ser una hoja de ruta, sí puede ser un marco que permita el desarrollo de un nuevo Estado. Y es evidente que en Chile la necesidad de un nuevo Estado es impostergable. Evidentemente no va a ser la panacea, no va a ser el remedio a todos los males sociales, pues esto tendrá también que ver con la modalidad que adopte la convención. También quisiera preguntarle al profesor Zúñiga por qué esta reticencia a llamarle asamblea constituyente, si hay una suerte de tabú, como en España hay con el concepto del federalismo. Y bueno, discrepar con mi amigo y colega Jorge Javier Romero. Chile, junto con Brasil, son los dos únicos estados latinoamericanos que transitaron por el parlamentarismo. El experimento chileno, que bueno, fue del 1891 al 1924, que la historiografía chilena denomina como la república parlamentaria, que pues, algunos la llaman un pseudo parlamentarismo, pues estuvo en vigor casi un cuarto de siglo y no, bueno, por algo la desecharon y volvieron al presidencialismo. También ahí quisiera aprovechar para colar mi tercera pregunta al profesor Zúñiga, ¿por qué se desechó este modelo? Eso sería por mi parte. Gracias. Estupendo, muchas gracias, Mario. Bueno, en esta vuelta yo le pediría a Francisco que nos dé algunas reflexiones, en fin, eso es lo que hemos señalado, y luego de eso yo le pediría a quienes se interesen, yo tengo mucho que preguntar, pero a quienes se interesen, obviamente acá tenemos, ¿no es cierto?, personas que están inscritas, que se han inscrito, que han querido participar, y obviamente abriremos los micrófonos. Entonces, eso sería, Francisco, estamos a tu disposición. Ya, voy a tratar de ser ordenado y espero que no se me quede nada en el tintero. Paulo Hidalgo planteaba el tema de las expectativas, el tema de los derechos. Yo quiero recordar que a mediados del siglo XX se publicó un auténtico bestseller, La Era de Trujillo, su autor Jesús de Galíndez, que como sabemos, una novela de Vargas Llosa, terminó como terminó. Jesús de Galíndez observaba lo que él denominó el nominalismo constitucional. Es decir, en América Latina, el divorcio entre el texto constitucional y la realidad política, social y económica. Esto para decir que el régimen de Trujillo era una dictadura cruel, férrea, pero que tenía ciertas formas en la Constitución que le daban la apariencia de un sistema democrático republicano. Esta expresión, nominalismo constitucional, creo que es una expresión adecuada para dar cuenta de todo un siglo XX en América Latina, en que hay un profundo divorcio entre las constituciones que proliferan por doquier y la realidad. Paradójicamente, este nominalismo no es resuelto en el siglo XXI. Y el denominado nuevo constitucionalismo latinoamericano, que emerge como un constitucionalismo de rechazo al consenso de Washington y al colonialismo jurídico, cultural y político europeo, americano, tampoco escapa a esto que tempranamente Sartori denominó la grafomanía constitucional. En ese notable libro, La ingeniería constitucional comparada, Sartori nos habla de la grafomanía, esta patología de las constituciones y los constituyentes latinoamericanos por llevar todo al texto de la Constitución, imprimirle a este el carácter de un conjunto de promesas condenadas a ser promesas incumplidas. Con lo cual, lo que es presentado como una utopía constitucional resulta ser una distopía constitucional.
Pues bien, yo tiendo a coincidir con una observación crítica que hace el colega y amigo de la Universidad de Buenos Aires, Roberto Gargarella, cuando dice, miren, el nuevo constitucionalismo latinoamericano es el mismo viejo constitucionalismo social democrático de América Latina remozado, pero que peca de los mismos problemas de ese viejo constitucionalismo, que es poner acento en la Carta de Derechos y no abordar la cuestión relativa al Estado, a la administración, a los poderes públicos, que él resume en la cuestión relativa a la sala de máquinas. Pero abriendo en la sala de máquinas una discusión acerca de cómo se reparte el poder y cómo la ciudadanía puede empoderarse de poder para superar la lógica de la democracia delegativa de que hablaba O'Donnell, de este hiperpresidencialismo en la que, en definitiva, la ciudadanía está marginada de todas las decisiones. Y yo estoy perfectamente consciente que en este proceso, quienes estamos en la vereda del constitucionalismo democrático y social, tenemos el desafío de ajustar la Carta de Derechos a lo básico que queremos para los próximos 30 años y diseñar un Estado, una administración, un tipo de gobierno adecuado a esa Carta de Derechos. Porque lo otro es confiar que los tribunales de justicia puedan resolver esta cuestión cuando todos sabemos que eso significa una grave patología que es el activismo judicial. Así es. Entonces, resumiendo a la observación de Paulo, nuestro desafío, el desafío de la izquierda en el proceso, apunta a un arreglo institucional centrado más en el Estado que en los derechos. De modo que la fórmula del Estado social y democrático de derecho, que es la fórmula de la Constitución Española del 78, que reproduce lo mejor del viejo constitucionalismo democrático y social europeo, esa fórmula sea posible hacerla realidad en un horizonte temporal. Y aquí abordo lo que señalaba Mario Ojeda. La Constitución no es una panacea. La Constitución no es el maná que cae del cielo. No resuelve los problemas de pobreza ni de protección social. Y hay que tener mucho cuidado en manejar las expectativas en ese campo, porque está la tentación populista, que no es solo de derecha, también puede ser de izquierda, de prometer el paraíso en la tierra, cuando sabemos que eso no es posible. Sabemos que una nueva constitución puede ofrecer una hoja de ruta, de lo que habla Mario Ojeda, es decir, una carta de navegación que nos impulse a ser consistentes en el tiempo con políticas públicas de protección social incrementales, progresivas, no regresivas y fiscalmente responsables. La segunda cuestión que plantea Jorge Romero, que me parece muy sugestiva. ¿En qué medida nueva constitución refunda el orden político? En función de la constitución que tenemos, Jorge, una nueva constitución refunda si tiene una nueva carta de derechos, porque la constitución vigente tiene una carta de derechos básicamente liberal o neoliberal, con fuerte acento en los derechos de contenido patrimonial. Y segundo, la nueva constitución debe abordar un cambio en el régimen de gobierno, en el régimen político. Debe superar el hiperpresidencialismo, porque el hiperpresidencialismo que tenemos está aquejado de una enfermedad mortal, y es la incapacidad de los gobiernos, de los últimos 4 gobiernos, desde Bachelet 1 en adelante, de darle gobernabilidad al país y de que
el presidente de la República tenga una mayoría parlamentaria sólida que le permita gobernar los 4 años y proyectarse más allá. Y por tanto hay que buscar una fórmula que ponga fin a la separación rígida de poderes y admita un mecanismo de colaboración de poderes que le dé gobernabilidad al país y que, en definitiva, le entregue a los partidos políticos la corresponsabilidad en la marcha del país, desde las instituciones representativas. En este cuadro, ¿qué pasa con la izquierda? Y la pregunta es tanto de Jorge Romero como de Mario Ojeda. El PC se sustrajo del proceso inicialmente, no concurrió a la firma de más otras organizaciones menores, a la firma del acuerdo por la paz y la nueva constitución, acusó la existencia de una cocina en este proceso. A mi juicio, de manera bastante oportunista. El PC inicialmente hizo un diagnóstico del estallido social de octubre como una situación prerrevolucionaria. Y por tanto, en la situación prerrevolucionaria, todos los métodos de lucha son válidos y jugó la carta de la desestabilización. Así lo veo yo, para ser muy franco. Y este es un debate que he tenido con compañeros del PC. Y la apuesta falló. Falló. Y lo que ha ocurrido, porque el oportunismo político o la ubicuidad política es una característica histórica del PC, el PC se ha sumado al proceso hoy día, abogando por el apruebo, abogando por una convención constitucional íntegramente electa. No es la primera vez que ocurre esto. Para el plebiscito del sí y el no del año 1988, el PC también se sustrajo. Se sustrajo del proceso de elecciones libres. La propuesta de elecciones libres hecha por Ricardo Lagos, 3 años antes del plebiscito del 5 de octubre, fue desechada desde el principio por el PC y alguna fracción del socialismo llegó tarde a ese proceso, pero llegó. El PC no llegó. Entonces, ¿qué pasa con la izquierda? Ha surgido de la mano del estado de malestar, de la modernización capitalista, una nueva izquierda que se expresa en el Frente Amplio. La verdad es que no sabemos cuántos son. Tienen poco despliegue territorial, poca capilaridad social, y es una gran duda de cuánto peso electoral efectivo tienen hoy. ¿Ya? Y tienen una muy baja capacidad de propuesta político-institucional porque tienen una baja vocación de poder también. Están todavía dominados por una pulsión movimentista. Aunque tienen representación parlamentaria y funcionan en lógica de partidos y en lógica parlamentaria, tienen una pulsión movimentista que les hace despreciar al resto de los partidos tradicionales, incluyendo los partidos tradicionales de izquierda, tanto al PC como al Partido Socialista. ¿Por qué no denominar Asamblea Constituyente a la Convención Constitucional? Esta fue una propuesta que se hizo la noche del 14 de noviembre en la negociación del Acuerdo por la Paz y la derecha no quiso utilizar, no aceptó denominar la Convención Constitucional Asamblea Constituyente porque el concepto era un concepto del discurso político institucional de la izquierda. Exactamente. Buena pregunta. Esa es la única razón, la única razón. Así es. Y además, la Asamblea Constituyente, que venía reivindicada desde antes del 2011 por el Movimiento por la Asamblea Constituyente, el MOASAC, era un concepto que se fue transformando lentamente en un concepto mítico, taumatúrgico. Yo lo digo que es un verdadero mantra.
¿Ya? Hoy día ya no, porque yo creo que se ha ido imponiendo la idea de que este proceso tiene la peculiaridad que nace del constituyente originario, pero le ha conferido el poder constituyente originario al pueblo. Y por tanto, la Convención Constitucional, más allá de los términos, es una asamblea constituyente en toda la regla, con la singularidad de la paridad de género. En la izquierda, y con esto cierro, los únicos que hasta ahora han tenido una capacidad de propuesta en la discusión constitucional es lo que se denomina la convergencia progresista, que es el espacio socialdemócrata. Está el Partido Socialista, y por la democracia el Partido Radical. Ahora, yo estoy consciente que en el proceso constituyente y en la elección de la Convención Constitucional, en la faz agonal, la asimetría está dada por las razones y por los votos. Por las razones, por los argumentos, por la persuasión, por la capacidad de diálogo y consenso, pero también por los votos. Y aquí creo que es crucial la unidad de la oposición. Pero me temo que no la va a haber. Es muy difícil que la haya. Se ha ido instalando una desconfianza de un sector importante, yo diría que mayoritario de la oposición, con el Frente Amplio. Y creo que me temo que es un retorno. Ojalá me equivoque, pero me temo que es un retorno. Muy bien. Parece que damos. Bueno, muy bien. Tengo algunas preguntas y algunas preguntas muy interesantes. Rafael Polanco, no sé si me gustaría darte la cámara para que nos puedas preguntar. Tienes varias inquietudes. Por favor. No sé si tú lo ves por ahí, Jorge Javier. Rafael Polanco. Bueno. Sí, que encienda su cámara y su micrófono. Eso, enciende el micro y la cámara, Rafael. Si... También Borja tiene unas preguntas muy interesantes. Borja, Rafael Polanco, ahí está Rafael. Rafael, por favor, te esperamos tu pregunta. Muy interesante. Gracias por tu mensaje y somos todo oídos. Hola, muy buenas tardes. Buenas tardes. Primero que todo, saludar desde Concepción. Hoy día fue un hermoso día acá, por lo menos, y sirvió bastante para darme la fortaleza y asistir a este conversatorio, que por lo demás ha sido bastante interesante, y dar las felicitaciones a ustedes como grupo que ha destinado parte de su tiempo a dar esta instancia para que nosotros, como ciudadanos, integremos estas instancias de conversación. Así que por lo demás, en primer lugar, dar las gracias a ti, y Rafael, que se sigan dando estas instancias en lo futuro, dado que de todas maneras son un gran aporte para nosotros como ciudadanos al momento en el cual nos enfrentemos a este plebiscito que ya está prácticamente a puertas de realizarse en nuestro país. Bueno, desde mi punto de vista me ha parecido muy interesante todo lo que se ha expuesto, y mi pregunta iba enfocada en cuanto a lo que expuso dentro de las 11 razones el profesor Zúñiga en su momento, relativo a ver la posibilidad de que profundizara un poco, ya sea someramente o en la medida que pueda, sobre las hipótesis diabólicas que mencionó al momento de dar la 8ª razón para refundar el orden público institucional. Estupendo. Muchas gracias, Rafael. Gracias a ustedes. Camila Granadino, por favor. Tienes también ahí, te apunté unas preguntas interesantes. Camila, si puedes. Hola, Camila, ¿cómo estás? Hola. Bien, favor, profesor. Mucho gusto. Aquí estamos para escucharte. Mucho gusto. Bueno, primero que nada, muchas gracias por la instancia, súper buena. Agradecidos de que se hayan tomado su tiempo. Y bueno, yo tengo una duda. Ya, se necesita lograr el acuerdo de 2/3 para que las leyes, para que las normas queden en la Constitución. ¿A qué vicio, ya sea político o institucional,
podría surgir a raíz de que queden cosas fuera del tintero, de que no se logre este acuerdo de 2/3 y queden cosas fuera de la Constitución importantes, ya sea relacionado a las instituciones como Poder Judicial, ya sea relacionado a las distintas cámaras o a las garantías constitucionales propiamente tal. Aquí en Nuevo Vicio se podría dar forma a ese vicio político, institucional, legal, en distintos aspectos, por dejar fuera cosas importantes, o sea, que es parte del acuerdo. O sea, si no se logra un 2/3, se queda fuera. ¿Qué riesgo significa esto? Ahí, no sé si se quedó clara. Sí, muy bien, gracias Camila. Muchas gracias, estupendo. Tenemos a Borja también por ahí que tiene una pregunta. Camila, te doy las gracias. A ver si está Borja con micrófono y pantalla también. Tú puedes quedarte ahí si quieres, Camila, no hay problema. Borja. Hola, buenas, profe. ¿Cómo está? Hola. Hola, ¿qué tal? Yo pensando en Borja, tú eres Johan. Sí. Sí. Dale, Johan. Pensé que iba a pasar lo mismo. Como tú quieras, Johan. Si quiere estar o no, es un ¿Sí? estudiante nuestro. Si quiere estar o no con cámara, como usted quiera. Yo feliz. Siempre ahí está. Veo a Rafael, un gusto. Veo a Camila, que es un gusto. Y también a mis colegas. Así que Borja, como usted quiera, Johan Bustamante. Ya, quería consultar, bueno, en general, porque tampoco es como dirigida específicamente a algunos de los panelistas, Está bien. pero quería consultar con respecto a cómo interfiere el panorama actual de Latinoamérica en el plebiscito. Porque ya, por ejemplo, bueno, yo tengo 20 años, entonces es como común que utilice las redes sociales y en las páginas de memes se ha hecho referencia, por ejemplo, al abandono que han hecho empresas a las inversiones en Argentina por el modelo que están llevando a cabo con el tema de la pandemia, poniendo más como previsión social y invirtiendo más en la gente. Entonces, al retirarse estas empresas en las páginas de memes, que yo me referencio en eso porque Sí. mucha de la población que actualmente, hoy en día, va a ir a votar el día 25 de octubre, también se maneja mucho en estas plataformas, más allá de los adultos que cumplen con sus labores políticas y su responsabilidad ciudadana. Me surge esta preocupación porque ponían en los comentarios después de la prueba el 25 de octubre y cosas similares. Entonces, muchas veces se hace referencia a cualquier tipo de izquierda dentro de Latinoamérica que haya funcionado mal. Más atrás se hizo referencia a Chilezuela por el modelo venezolano y actualmente hacen campañas de terror con Argentina y otros países. Entonces, quería ver cómo lo analizan ustedes ese panorama. Muchas gracias. Muchas gracias, Johan. Tenemos una pregunta también, Johan Bustamante, muchas gracias. Quédate ahí si quieres. Paola Nicole González, quería pregunta interesante. Paola, si estás ahí, aquí te veo, bueno, pero puedes encender tu micrófono y tu cámara. Sí, aquí. Y tú no quieres mostrar la carita. No, la cámara no puedo, lo siento. Problema, No, problema. hay más gente en mi casa, lo siento. Por favor. Ya, lo que pasa es que igual he escuchado en varias partes ciertas preguntas de gente que sabe de derecho o derecho constitucional y de gente que no sabe mucho. Y quería preguntar que cuáles creen que son los derechos o normas constitucionales que serían fundamentales incorporar a esta nueva carta, ¿cierto?, que se pretende hacer, o que sean un punto influyente para las demandas que se dieron en el estallido social. O también cuáles creen que son las que no deberían incorporarse o que deberían eliminar directamente de la actual Carta Constitucional que tenemos. Muy bien, ahí lo estaba leyendo tu pregunta y todo, perfecto. Muchas gracias, Paola. Y ahí estamos pendientes. No sé si hay alguna otra, aprovechamos alguna otra interrogante, alguna otra pregunta para Francisco. Bueno, nosotros somos unos meros artesanos, así que tenemos a nuestros expertos. Está bien. Que es un tema, ¿cómo la gente va a deliberar con expertos? ¿Cómo la gente va a deliberar los convencionales? ¿De qué manera va a haber, Rafael, también creo que Camila Rosó, cómo va a ser una cierta sala de máquinas que va a poder interpretar los debates, que va a poder poner va a haber un equipo de expertos y abogados, digamos, de lado y lado, de cada. ¿Cómo se va a resolver ese nudo? Puede que haya una cierta ortodoxia en eso, pero también es un asunto que me ha surgido también y creo que es una pregunta que quiero poner, pobre Francisco Zúñiga, mi querido amigo, estamos cargando la mata, como se dice. Pero bueno,
eso es lo que tenemos. No sé si hay alguna otra pregunta de Rocío, de Mauricio, de Guillermo Castro o propia Catalina Jaque. El micrófono está abierto, Catalina, para lo que ustedes deseen, para formular alguna interrogante muy legítima en una discusión constitucional que lo que hemos visto es, ok, propaganda, prueba, rechazo, y con una ensalada, una melange hay de cosas que de propaganda política, Rafael, que uno a veces no sabe a qué tenerse, ¿no? Porque entre actores, entre saltimbanqui, que aparece Lavín, como que nadie tiene, como que no cuadra, ¿no? Y aparece con una factura de un spot de Jorge Javier y Mario muy bueno, ¿eh? Un spot muy bueno, en su factura técnica, digamos, y todo. Entonces uno dice, bueno, de esta ensalada, ¿cómo le explico a mi abuelita? ¿Cómo le explico a mi madre? No, a mi madre, más clara, no hay problema. Pero igual hay un tema de pedagogía, de explicación, en términos para todos nosotros, yo incluido, y nuestras estudiantes, en fin, que es importante. Si no hay más preguntas, Rafael o Camila, bueno, aquí estamos uniendo distintas interrogantes, distintos tenor, para Francisco. Francisco, ¿dónde estás? Se me fue. Francisco Ya. Zúñiga Urbina, Aquí estamos, aquí estamos. Francisco, bueno, demos cuenta, ¿no es cierto? De lo Vamos que... a las preguntas. Vamos a las preguntas. Muchas gracias, Francisco. A la pregunta de Rafael Polanco. ¿Cuáles son las hipótesis diabólicas? Yo entiendo de esta manera aquellas que clausuran el proceso constituyente. La primera hipótesis diabólica. El 25 de octubre gana el rechazo. La hipótesis. Esa hipótesis diabólica, porque no solo clausura el proceso constituyente, sino que le da un envión de legitimidad a la constitución heredada de la dictadura. Sería una losa para una tumba, los sueños de una nueva constitución. Segunda hipótesis diabólica. Sí. Al interior ¿Qué tal? Estoy en un Zoom, pero dígame. De la Convención Constitucional no haya acuerdo y que los que tengan 1/3 más 1 impidan el acuerdo, bloqueen el acuerdo. Y la Convención Constitucional tiene un plazo de 9 meses ampliable hasta 1 año para proponer un nuevo texto de Constitución. Si no, se produce un efecto de caducidad. Y seguirá vigente la Constitución que tenemos. Tercera y última hipótesis diabólica. El plebiscito o referéndum de salida con sufragio obligatorio se pronuncia por el rechazo de lo que la Convención Constitucional proponga como nueva Constitución. Lo que significaría, nuevamente, dejar subsistente la Constitución de 1980. Esta última hipótesis tiene un ejemplo histórico, que es la Cuarta República Francesa. Antes de la Constitución del 46 en Francia, la izquierda francesa intentó una constitución de la resistencia, de la cultura jurídica de la resistencia. Y por vía plebiscitaria, la ciudadanía francesa rechazó el texto. Y se tuvo que ensayar una segunda fórmula, que es la Constitución del 46 de la Cuarta República Francesa. Vigente hasta el día de hoy parcialmente, porque es un preámbulo, está vigente en la Quinta República, que se inicia con la Constitución de Gaulle del 58. A la segunda pregunta de Camila Granadino. Es una buena pregunta. ¿Qué es lo básico? ¿Qué debe estar en una constitución? No hay una respuesta a esa pregunta, Camila. La respuesta simple sería: está en la Constitución todo aquello que el poder constituyente define como básico o importante.
Te voy a poner un ejemplo. La Constitución, en su artículo 2, indica cuáles son los emblemas nacionales. O en el artículo 100 establece el refrendo de decretos de pago. Yo pongo como ejemplo. ¿Es importante eso? A mi juicio no. Sin embargo, está en la Constitución y la Constitución lo definió como importante. Por tanto, la respuesta que puedo dar a la pregunta que tú haces es una respuesta formal. Lo importante, lo básico, es lo que el Poder Constituyente determina que debe estar en la Constitución. Esto a la luz de la regla de 2/3 es muy importante, porque lo que no está en la Constitución no fue objeto de los 2/3 exigidos para la aprobación. Y por tanto esto puede significar desconstitucionalizar materias que hoy día están en la Constitución. Y constitucionalizar materias que no están en la Constitución. Y asociado eso con el estallido social, derechos sociales son claves en este proceso. A la pregunta de Johan Bustamante. Profesor, me gustaría hacer una apreciación. Sí, yo entiendo todo ese punto que usted me dice, pero yo voy a otra cosa. Si quedara el emblema patrio, todo eso, claro, no es algo significativo, pero ¿qué sucede si queda afuera algo significativo? ¿A qué nuevo vicio se puede dar forma? Porque, por ejemplo, si queda sujeto que se regule meramente por la legalidad, puede haber un cambio constante en la ley, puede, no sé, pues con respecto a de repente facultades del Poder Judicial, con temas que sean importantes y que se puedan dejar fuera, por el tema de que está este quórum, que es bastante restringido, que es de 1/3 más 1, lo invalida y queda fuera. Riesgo hay. Sí, como ¿no? para el futuro, bien mirado, sí, como hacia el futuro, ver posible escenario. Camila, el quórum de 2/3 es un alto estándar para la decisión constituyente. ¿Hay un riesgo de desconstitucionalización de materia? Sí, sí la hay. Pero te voy a ser franco. El riesgo de desconstitucionalización de materias que son hoy día constitucionales lo tienen aquellas cuestiones controvertidas. Y no está controvertida la existencia de 3 poderes en el Estado. ¿Ya? O sea, no hay una controversia acerca de la existencia de un poder ejecutivo, de un Congreso Nacional, de un poder judicial. Sí hay controversia sobre el rol del Tribunal Constitucional. ¿Ya? Sí hay controversia respecto del alcance de las autonomías constitucionales. Y paradójicamente no hay mayor controversia respecto del Banco Central, que se ha ganado su autonomía y se ha ganado su posición en la Constitución, a fuerza de un trabajo serio, responsable en materia de política económica. Entonces, yo entiendo el ejercicio que tú haces, pero el ejercicio vinculado a un principio de realidad concierne a aquellas cuestiones que están controvertidas. Y hay muchas cuestiones controvertidas o muchas cuestiones que son objeto de demandas sociales muy sentidas, que son controvertidas. Recientemente, Agustín Esquella, por ejemplo, protagonizaba un debate sobre la laicidad del Estado. Esa es una cuestión controvertida. Y lo más probable es que la izquierda defienda la laicidad del Estado y la derecha se oponga a la laicidad del Estado. O el matrimonio homosexual. O los derechos reproductivos de la mujer. O los derechos de las minorías sexuales. O la plurinacionalidad y el reconocimiento de los pueblos indígenas y sus derechos colectivos. O los derechos de los migrantes. Son todas cuestiones controvertidas. Pero ¿qué también, pasaría, por ejemplo? pero espérate, también está controvertido el derecho a propiedad. A eso voy. Entonces, en el pacto, porque aquí va a tener que producirse un pacto para tomar decisiones con un alto estándar de quórum, en el pacto tienen que estar todas las cuestiones.
cuestiones controvertidas. Y va a haber un momento de persuasión, de diálogo, de concesiones recíprocas, que no es cocina. Y si lo es, no me importa que sea cocina. Si eso permite superar el impasse, el desacuerdo. Muy bien. No sé si respondí a tu pregunta. Sí. Muchas gracias, profesor. ¿Está bien, Camila? ¿Sí? ¿Quiere preguntar alguna réplica? Aproveche que tiene a Francisco Zúñiga, a mi amigo ahí, bien, que esté muy bien, Camila. Muy bien. Es que yo entiendo su punto y estoy súper, mire, yo estoy súper a favor de todo lo que usted hable, pero a mí, aún así ese tema, yo voy a apoyar, a votar a prueba, por supuesto, pero aún así ese tema me genera cierta duda, porque yo sé que las cosas controvertidas deben estar, y para eso hay que hacer concesiones y todo lo que habla el profesor, pero ¿qué sucede si no se llega a acuerdo? Porque existe esa posibilidad, o sea, no hay como que en el hecho, no, si se van a hacer las concesiones recíprocas, se va a llegar a un acuerdo en todo lo que es materia controvertida, no, por ejemplo, ¿qué pasaría con el tema de la propiedad, el derecho del agua, los recursos naturales? ¿Qué pasa si ahí no se llega a un acuerdo? Que eso es un tema que yo creo que uno de los, más allá de de la educación, de la salud, y yo creo que ese es un tema que igual es súper importante y quizás no se le echa mucho mano, no se habla mucho al respecto como sí de las otras cosas. Camila, si eso queda afuera, igual hay un riesgo. Camila, no sé si Jorge o Mario citaban el caso del federalismo en España. ¿Ya? Sí. ¿Ya? Otros países que han vivido esto han resuelto de manera inteligente estos problemas. En España, en el 77 arrojaron una correlación de fuerzas peculiar en la que el PC salió disminuido contra todo pronóstico. Y se gestó un acuerdo en lo que se denominó la ponencia constitucional, que presidía Gregorio Pérez Barba, que después fue presidente de las Cortes Españolas. Así es. Y en lo que no tenían acuerdo, buscaron fórmulas sucedáneas. No hubo acuerdo en el reparto territorial del poder político y la reivindicación federal de la izquierda española. Y se incorporó la fórmula italiana del Estado regional, el Estado de las autonomías. No hubo acuerdo en materia de derechos sociales, para que fueran derechos fundamentales. Y se trasladaron los derechos sociales a los principios rectores de la economía y la sociedad. Fueron despojados de fundamentalidad para efectos del recurso de amparo extraordinario ante el Tribunal Constitucional, pero salió del catálogo de derechos fundamentales con amparo extraordinario el derecho de propiedad y la herencia. Es decir, si yo me opongo a los derechos sociales, ok, pero sale del acuerdo el derecho de propiedad. Claro, tendrían como que salir todos en su conjunto y ahí no le conviene a nadie. Como eso, exactamente. Tercero, la monarquía. La izquierda era republicana y estaba la experiencia traumática de la derrota de la Segunda República, el 39, en España. ¿Qué se hizo? Una monarquía parlamentaria en que el monarca tiene un rol eminentemente simbólico en el sistema político español, no tiene poder político efectivo. Eso es una demostración de pragmatismo político y de consensos que no fueron fáciles de obtener, pero que el cable a tierra, el principio de realidad, la responsabilidad, la vocación de poder de los partidos políticos fuerza a estos a llegar a acuerdos. Ya, ahora sí entiendo mucho, lo llevo mucho más al plano de la realidad que pasaría. Perfecto. Muchas gracias, profesor. No, gracias, Francisco, y a ti, Camila, también, muy interesante que usted sí plantee sus preguntas de manera muy nítida, y son temas fundamentales y cardinales, ¿no? A mí también se me plantea ese interrogante. Claro. Pues si no queda ahí escrito y todo, de pronto dicen, bueno, va a la Cámara Legislativa, que vaya como ley o como ley simple, ¿no? Claro. No queda como gran libertad, egalité, fraternité, sino que queda
queda en Queda otro, claro, queda queda sujeto. infraconstitucional. Exactamente, claro. Entonces una pregunta Ahora, interesante. Sí, Pablo, hay otro tema. Las sociedades pueden vivir con desacuerdos profundos. ¿Ya? Esto de la laicidad del Estado, de la cual yo por formación, tú sabes, soy partidario. Yo también, totalmente. Mi amigo Ha Cox también, desatado una fuerte oposición. Marito. Se dice, pero si no es necesario, porque hay separación de iglesia y Estado, desde el año 25. Así es. Bueno, y si no es necesario y hay separación de iglesia y Estado, ¿por qué se oponen a la laicidad del Estado? ¿Estamos? Claro que sí, pues. Yo creo que Se eso pasa oponen, más. Sí. se oponen por razones simbólicas Ay, sí. que son muy relevantes. Se oponen porque la laicidad del Estado significa que ya no van a haber recursos públicos para subvencionar la educación particular subvencionada confesional, porque el Estado es neutral. No podrán haber ventajas tributarias para las iglesias. Entonces, aquí se requiere un poquito de sinceridad también, de tener todas las cartas sobre la mesa. Yo creo que aquí se requiere un poquito de buena fe mañana cuando se debatan estos temas. Y no se nos diga, no es necesario porque hay separación de la iglesia y del Estado. Ya. Absolutamente. ¿Camila? O se nos diga, no es necesario el matrimonio homosexual o el matrimonio de personas del mismo sexo porque hay acuerdo de unión civil. Claro. Claro, pero no se le está brindando la misma legitimidad en el fondo. Exacto. Evidente. Discriminación arbitraria. Exacto. Hay otro tema ahí que, bueno, funciona mucho también dentro como de esta campaña del terror. El tema de que el Estado sea laico, bueno, yo comparto con harta gente evangélica, tengo diálogos ahí bien complejos, pero sucede que el tema de la laicidad del Estado es como que también lo mezclan con el tema de la educación, o sea, como por ejemplo, yo no voy a poder, ahora está mucho, por ejemplo, en el tema de lo evangélico, están adoptando mucho como la moda de educar a los hijos en casa, como bajo sus criterios, como algo así como pasarle poco menos así la Biblia, bueno, le pasan la Biblia y como que tienen que disertar en casa sobre la Biblia, y dejan, bueno, le pasan las otras materias, pero como que no le dan el mismo énfasis. Entonces pasa, por ejemplo, yo lo he detectado mucho, el tema de los evangélicos que tienen como ese miedo al que poner, bueno, existe la separación iglesia-estado, pero al poner que sea un estado laico, también al mismo tiempo afecte como la educación de sus hijos, no se permita como que ellos se eduquen de manera separada, de manera en casa, a los hijos. También hay un tema respecto de la educación sexual, que están en contra de que se eduque sexualmente a los niños en el colegio, que son cosas, ¿verdad?, que uno dice, pero ¿cómo? Pleno siglo XXI. Entonces yo creo que por ahí también hay otro miedo de que de repente gente que no sabe tanto y que de repente ni siquiera es tan apegada a la iglesia, tiene cierta idea y quiere dejar precisamente, dice, no, quiero que el Estado siga estando conectado con la iglesia, no quiero que sea un Estado laico. Siento que también por ahí hay un punto. Yo creo que, y quiero cerrar el punto del Estado laico porque quiero responder dos preguntas que están dando vuelta. Sí. La laicidad del Estado es bien gravitante desde el punto de vista de la secularización de la sociedad, porque significa que la religión pasa a ser, o debe ser, una cuestión del ámbito de lo privado. Y claro, no de lo personal. ¿Ya? Y la socialización de valores religiosos lo hace la familia, no el Estado, no la escuela. Porque pertenece al ámbito de lo privado. Voy a poner dos ejemplos de experiencias comparadas a estas discusiones. Una es la famosa sentencia de los crucifijos en la República Federal Alemana, en que finalmente se resuelve en razón de la neutralidad religiosa del Estado que las escuelas financiadas con recursos del Estado no pueden tener en las aulas crucifijos
porque esos símbolos religiosos inciden en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Y suponen que el Estado transmite determinados valores religiosos que a la luz de su neutralidad no puede hacerlo. ¿Vamos? El otro caso, muy discutido, es la prohibición de determinadas prendas por parte de la población en Francia en espacios públicos que oculten su rostro. Así es. ¿Ya? Básicamente el chador y otras prendas que ocultan la identidad de las personas por razones de seguridad pública, de salud pública y por el empleo de estas prendas en el espacio público. La ley no impedía que tú usaras esas vestimentas en el espacio privado, pero sí en el espacio público, entendiendo que ese espacio público también el lugar en que tú te educas o haces tu esparcimiento o practicas deportes. Y esto ha generado toda una controversia en Francia, en Europa, porque familias islámicas más o menos observantes o radicales excusan a sus hijos para que asistan a clases de deporte o de natación para impedir que exhiban partes de su cuerpo que conforme a sus enseñanzas religiosas no deben ser exhibidos en público. ¿Ya? Entonces, estas son discusiones que están al vivo en sociedades que nosotros podríamos entender que han superado esta cuestión hace más de 100 años. Porque la laicidad del Estado en Francia tiene más de 100 años. Sin embargo, producto de las migraciones, las sociedades hoy día europeas son menos homogéneas que hace 100 años. Tienen corrientes migratorias y presencia de pueblos que tienen religiones distintas, costumbres distintas, lenguas distintas, usos distintos, religiones distintas, y el Estado debe enfrentarse no pasivamente a esas religiones, recordándole a esas religiones, a esa diversidad, que el Estado es neutral y que en el espacio público se impone la decisión del Estado para el empleo y el uso de ese espacio público. Pongo estos a título de puros ejemplos, ¿eh? Pero el de la educación es un ejemplo álgido. Por ejemplo, el decreto de enseñanza de religión vigente en nuestro país. Es un decreto, un simple decreto. Y los gobiernos no han sido capaces de derogar ese decreto. Lo intentó el ministro de Educación, Ricardo Lagos, en los 90, y a lo más que pudo llegar fue a la voluntariedad en la impartición de la asignatura. Pero desde la perspectiva de la laicidad del Estado, ¿cómo no va a ser liberador, emancipatorio, que la escuela pública o la escuela subvencionada con recursos del Estado no enseñe religión a los estudiantes? Cierro este punto. A la pregunta de Johann Bustamante, que ya algo adelanté sobre ella, estas son cuestiones controversiales, Johann. Hace pocos días atrás, un banco de inversión, Morgan Stanley, que publica periódicamente informes de coyuntura, examinando el proceso constituyente chileno, sostuvo que los derechos de contenido patrimonial y el derecho a propiedad no estaban amenazados por el proceso constituyente. Me quedo con la opinión de Morgan Stanley porque creo que ellos sí saben de estas cuestiones. Y respecto a la pregunta de Paola González, ¿cómo el estallido social incide en qué derechos fundamentales deben ser incorporados a la nueva Constitución? Claro que incide. Ahora, el estallido social careció de organización, careció de coherencia, fue muy diverso, careció de articulación,
y recoge un conjunto de demandas que van desde las cuestiones relativas a plurinacionalidad y pueblos indígenas hasta colectivos LGTB, pasando por colectivos que reivindicaban la importancia del agua como un recurso que requería protección especial, colectivos que reivindicaban la protección de los animales, colectivos que reivindicaban el uso de las bicicletas como un mecanismo de transporte, etc. Una tremenda diversidad de demandas. Muchas de ellas son articulables y traducibles en derechos sociales. Pero aquí hay que advertir que la lista de derechos sociales no puede ser una lista de supermercado. Cuando transformamos estas demandas sociales en derechos reconocidos constitucionalmente, tenemos el desafío de transformarlas en derechos garantizados constitucionalmente. Y eso no se imprime un horizonte súper estricto y más reducido. El facilismo, el buenismo garantista de llevar todo a la Constitución es de un riesgo muy alto, es el riesgo de la frustración de antemano por la incapacidad del Estado de dar cobertura efectiva a bienes y servicios públicos que están detrás de esas demandas. ¿Sí? Aquí, en el proceso constituyente, la Convención Constitucional va a tener que calibrar cuidadosamente cuántas de esas demandas sociales legítimas tienen que ser objeto de tratamiento en la nueva Constitución y de qué manera se garantiza. Muy interesante. Disculpen, ¿puedo aprovechar la misma pregunta, Borja, dale. Johan, para hacer una consulta? Con respecto a los acuerdos que deben ir suscritos en esta nueva constitución, que de hecho, pucha, yo la veo como el primer gran contrato social real que tenemos en la historia de las democracias, teniendo en cuenta que siempre han sido procesos donde hay unas élites que maneja todo y que, por ejemplo, en el 1925 tengo entendido que había una convención constituyente, pero, o sea, cuando Alessandri estaba haciendo la constitución, cuando estaban trabajando en eso, pero al final fue desplazado esa comisión y tiraron nuevamente abogados, los burgueses de siempre, por decirlo en palabras simples. ¿Hay alguna manera de que el proceso se pueda llevar a las bases, o sea, con una democracia directa, con por ejemplo, no sé, como usted bien decía, estas polémicas, o sea, no polémicas, disculpe, se me fue la palabra recién, estas como disyuntivas, se podrían llevar como a la democracia directa sin un plebiscito como para ver la prioridad que tendría este tema en la nueva constitución o algo similar? No sé si me expliqué. Muy bien, sí, perfecto. Muy bien, Johan. Ahí cerramos nuestra ronda de preguntas para ir cerrando con Jorge Javier y con Mario. Francisco, gracias. Por favor, ahí estamos. Yo espero tu respuesta. Sí. A ver, yo insisto en lo dicho. Este proceso es inédito y es histórico. Tiene un altísimo estándar democrático en la perspectiva diacrónica y sincrónica. Es decir, la perspectiva histórica respecto de constituciones pasadas, como en la perspectiva comparada. Ahora, esta relación élite-masa, siempre compleja, difícil. Desde el punto de vista formal, la Convención Constitucional tiene todas las herramientas para amplios procesos de consulta y participación ciudadana. Por de pronto, en lo relativo a pueblos indígenas, el convenio 169 de OIT nos obliga a tener un procedimiento de consulta y participación indígena en este proceso constituyente. Eso, haya o no haya bancas reservadas a pueblos indígenas, haya o no haya. Por tanto, del punto de vista de los medios, esto es ineludible, y hoy día
el teletrabajo, el uso de la telemática nos permite utilizar estos mecanismos de participación y consulta a pesar de la distancia física. El problema es otro. El problema no es tanto en la participación como en la deliberación y decisión constituyente. En la deliberación y participación constituyente, la composición de la Convención Constitucional es clave. Más allá de si es paritaria y si va a tener bancas reservadas a pueblos indígenas. Me temo de que la Convención Constitucional va a tener una componente elitista inevitable, que va a estar mediada por la predominancia de representantes de partidos políticos o pactos de partidos. Yo aquí no me engaño. Aún bajando el umbral para que puedan haber candidaturas independientes a la Convención Constitucional, y quiero ser muy franco, que es lo que corresponde a un profesor que expone estos temas. Aún bajando el estándar, el nivel, el umbral, 0,2, que es la propuesta que se está discutiendo hoy, la cifra repartidora en distritos medianos y pequeños, que son los predominantes en nuestro país, les impone un umbral de representación y asignación de escaños difícil de superar más allá del fenómeno del cacique local. Y por tanto, la posibilidad de que independientes de verdad lleguen a la Convención Constitucional con éxito son bajísimas. Pueden haber independientes que vayan en listas de pactos de partidos, pero independientes de verdad, me temo que van a ser muy pocos los casos. Por la fórmula electoral imperante, por la distribución territorial de las 155 bancas de la Convención Constitucional. Y eso le imprime al proceso un grado de elitización inevitable. Puede que haya una ventaja, sí. En general, los políticos profesionales no tienen interés en ser convencionales constituyentes. Primero porque es un órgano que su funcionamiento no puede prolongarse más allá de un año, y porque el desempeño de la Convención Constituyente le imprime al desempeño de este una prohibición constitucional para postular a cargos públicos de elección popular a posteriori. Con lo que los políticos profesionales, los incumbentes en la marcha de los poderes públicos, no tienen mayores incentivos para estar en la Convención Constitucional. Y por tanto, a pesar de la elitización inevitable, puede haber alguna renovación del personal político que se desempeñe en la Convención Constitucional. Esa es mi lectura. A lo mejor estoy equivocado. Interesante punto. Bueno, viendo la hora y sin abusar de mi profesor Francisco Zúñiga, Jorge Javier, si quieres cerrar, simplemente para hacer algún comentario o algo así. Y también Mario Ojeda, ya con las preguntas al profesor. Mario, ahí te veo, Mario. Para ir cerrando ya, ¿no? Por la hora, y desde luego, si me permiten adelantar, simplemente, bueno, un lujo siempre tener a Francisco y una maravilla poder tener un diálogo de este tipo, con Camila, con distintos jóvenes también que han preguntado, así que lo encuentro simplemente un lujazo. Mario Ojeda, estás con la manito arriba, diga. Mario. Y gracias. Bien, pues yo nada más quería aprovechar, bueno, mencionar dos cosas. La intervención del profesor Zúñiga para mí ha sido muy aleccionadora. Siento que he aprendido muchísimo. Tiene una claridad expositora extraordinaria. Quisiera nada más puntualizar tres cosas. Retomando lo que él llama este concepto de Jesús Galíndez, del nominalismo, el divorcio entre el texto y la realidad tan propio de nuestras
sociedades latinoamericanas tan barrocas y churriguerescas, ¿no? Que nos encanta codificarlo todo. Aquí en México, el pasado, pues se consagró en la Constitución el derecho a la vivienda y luego pues resultó que la realidad hizo imposible el cumplimiento de ese mandato constitucional, como si se pudieran lograr las cosas por decreto, ¿no? O por ensalmo. Tuvimos un ejercicio pues más bien ridículo en el pasado reciente en esta Ciudad de México, que transitó de ser Distrito Federal a Ciudad de México, y hubo un proceso constituyente que Jorge Javier yo creo que me apoyará o suscribirá, que pues fue un sainete. Se discutieron cosas ridículas como el derecho a la felicidad o el derecho a la plenitud sexual, como si tales cosas pudieran codificarse y garantizarse por decreto, ¿no? Lo que el profesor Zúñiga llamó un buenismo garantista, ¿no? Es decir, prometer el oro y el moro como si el Estado fuera capaz de proveer todo. Y bueno, nada más dos cosas. Le pregunté, y por eso mencioné el federalismo, que en España es un concepto tabú, ¿por qué la reticencia a llamarle Asamblea Constituyente? Y la otra, ¿cuál sería la diferencia si se aprueba el segundo punto, en el que se habla de una convención ciudadana o de una convención mixta? ¿Qué diferencias tendría eso en caso de ser aprobado el segundo punto el 25 de octubre? Y mi agradecimiento, profesor Zúñiga. Mario, como decía, la Asamblea Constituyente tiene una determinada carga conceptual, simbólica, ideológica asociada a la izquierda, y por eso no se usó el término, sino el de Convención Constitucional. En cuanto a las diferencias entre la Convención Constitucional y la Convención Mixta, la Convención Constitucional es íntegramente electa por la ciudadanía y paritaria. En cambio, la Convención Mixta es la mitad, tiene más integrantes, 174, la otra 155, tiene la mitad de los integrantes electos por la ciudadanía y la otra mitad designados por las cámaras del Congreso Nacional, por parlamentarios, diputados y senadores. Esas son las diferencias. Muy bien. Bueno, si les parece, muchas gracias. Muchas gracias, profesor. Zúñiga. Perdón. Muchas gracias, profesor Mario Ojeda. Muchas gracias, profesor Jorge Javier Romero, por estar con nosotros y por seguir estos diálogos desde Ciudad de México y acá de Santiago de Chile. Así que, gracias, Francisco. No sé, ¿te quieres despedir tú, Jorge, simbólicamente hacia Francisco, Mario, tú también? Gracias. Un abrazo hasta Santiago. Muy interesante. Muy bueno, excelente. Muchas gracias, Francisco. Me voy despidiendo. Gracias a ti. Un abrazo a los amigos. Un abrazo. Profesor Zúñiga, muchas gracias. Pablo, muchas gracias. Un abrazo para todos desde Ciudad de México. Sí, también un abrazo para ustedes, para todos los amigos, también quienes nos acompañaron, Camila Granadino, Johan, Mauricio Arias, Rafael Polanco, en fin, muchas gracias. Chao, chao, nos estamos viendo. Chao, chao.